La lluvia caía como dolor constante, fría e implacable, mientras Sara abría las puertas de hierro oxidadas del cementerio de Saint-Brigitte. Las bisagras crujieron, haciendo eco del dolor en su pecho que nunca se había calmado del todo. Su paraguas temblaba contra el viento, pero ya no le importaba el frío. Octubre siempre había traído cierta tranquilidad. Pero este año el frío era más profundo. El camino estaba empapado y bordeado de charcos que reflejaban el cielo oscurecido. Los ramos que otros habían dejado habían comenzado a descomponerse, los pétalos se doblaban sobre sí mismos como promesas incumplidas. Los dedos de Sara agarraban un puñado de margaritas blancas. Las favoritas de Emma. Ella no había venido por la paz. La paz era una fantasía que la gente inventaba para consolar a los afligidos. Ella vino porque presentarse era lo único que todavía tenía sentido. La grava dio paso a la tierra cuando Sara avanzó. Sus botas se hundían media pulgada con cada paso. Un ritmo lento y arrastrado que parecía caminar a través de la memoria. El ramo que tenía en la mano se hizo más pesado a medida que se acercaba a la fila donde descansaba la tumba de su hija. Cada paso hacía eco del peso sordo y persistente que había cargado desde el día en que las sirenas sonaron afuera de su casa. Se suponía que una madre no debía sobrevivir a su hijo. Y, sin embargo, aquí estaba ella otra vez avanzando, con dificultad, no por esperanza, sino por obligación hacia el amor que nunca dejaba de doler, al principio. Pensó que era la rama de un árbol caída o tal vez un montón de hojas arrastradas por el viento, pero a medida que se acercaba a la conocida lápida, sus pasos vacilaron. Una forma oscura yacía sobre la hierba húmeda, inmóvil. Enorme que ella parpadeó y el corazón se le hizo un nudo en la garganta. No eran escombros, un perro. Un gran pastor alemán yacía encima de la tumba como una estatua de piedra, cubierto de barro y pelaje enmarañado. Su pecho apenas se elevaba con respiraciones superficiales. Sara jadeó y retrocedió tambaleándose. Sus ojos recorrieron rápidamente. No había correa, ni collar, ni señales de dueño. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué hallar en hematumba? Un pánico extraño y profundo la recorrió. Y debajo, algo más, un destello de asombro o miedo. El pastor no gruñó ni ladró. Simplemente miró. Sus ojos eran de un intenso color ámbar, extrañamente lúcidos a pesar de la suciedad de su pelaje. No eran los ojos de un callejero. Estaban conscientes, como si se hubiera esperado de ella, como si hubiera estado esperando. A Sara se le cortó el aliento cuando sus miradas se cruzaron. Debería haberse dado la vuelta, debería haber llamado al control de animales o gritar para ahuyentarlo, pero algo la detuvo. El perro no era una amenaza. No se trataba de proteger la tumba con agresión. Estaba allí quieto, solemne, casi reverente. Me gusta pertenecía. Como si supiera que este terreno era sagrado para alguien, azul una ráfaga de viento le arrojó lluvia a la cara. Pero ella no se movió, ella no pudo. Las margaritas temblaron. Entre sus manos y las gotas se deslizaron por sus delicados tallos. Sus nudillos se habían puesto blancos por apretar demasiado fuerte. La perra no se había movido, ni siquiera un tic, pero su pulso se aceleró como si estuviera parada frente a algo antiguo. Algo incognoscible. ¿Qué fue esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por miedo, sino por algo para lo que aún no tenía palabras. El tipo de dolor que Serge cuando el dolor se encuentra con el asombro. Esto fue su lugar, el de ella y el de Emma. Siempre había estado tranquilo, sagrado. El único lugar que quedaba, donde Sara aún podía hablar en voz alta sin sentirse loca, pero ahora estaba invadida. Cambió, volvió a escanear el área, casi esperando que alguien saliera de la niebla, reclamara al perro y le explicara todo. Pero nadie vino. Solo estaba la lluvia, las lápidas y el extraño centinela que yacía sobre el lugar de descanso de su hijo como un guardián o un fantasma, y Sara no sabía cuál la asustaba más. En esos 5 meses, Sara había reconstruido sus días en torno a un único ritual, el café de la mañana. El duelo del mediodía, el silencio de la tarde. Junto a la tumba de Emma, fue el único hilo que mantuvo unida su vida desde el accidente y el divorcio que siguió a su sombra. Nadie vino con ella. Ya nadie preguntó cómo estaba, solo se recuerda este lugar. El silencio ya no estaba vacío, ahora había algo vivo en él, respirar, observar. Sentimiento.
El tipo de silencio que no hace eco sino que escucha. Sara permaneció inmóvil, con los ojos del perro todavía fijos en los de ella. Por primera vez en meses, su dolor no gritaba en el vacío. Alguien o algo le estaba escuchando. El viento agitó hojas secas sobre las lápidas cuando Sara se encontró nuevamente de pie en el lugar de descanso de Lily. Había pasado poco más de una semana desde que vio por primera vez al pastor alemán yaciendo en silencio al pie de la tumba de su hija, un centinela solitario en un lugar destinado a los olvidados. «Señora», vino una voz ronca desde atrás, se giró y vio al antiguo jardinero del cementerio. Un hombre enjuto con profundas arrugas grabadas en el rostro y ojos que contenían demasiados recuerdos. «Tú también lo has visto, ¿no?», dijo, señalando al perro. Sara sintió con cautela. «Él está aquí todos los días». El hombre se frotó la nuca y miró a su alrededor como si el viento llevara secretos. «Ha estado llegando como un reloj. Llueve, brilla, incluso esa tormenta que tuvimos. Aparece antes del amanecer. Se va cuando oscurece». Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Por qué esta tumba?». «¿Por qué la de mi hija?». El hombre miró al suelo, casi disculpándose. «No puedo decirlo, pero he trabajado esta tierra durante 30 años y nunca había visto una lealtad como esa. Ese perro no está de paso. Está esperando algo». Al final de esa semana, los susurros ya habían comenzado a arrastrarse por el pequeño pueblo como hiedra sobre ladrillo, en el restaurante local. Las tazas de café tintineaban mientras los clientes murmuraban historias que convertían la realidad en leyenda. «Dicen que es un espíritu», afirmó una anciana. «Vuelve para proteger a un niño del otro lado. Escuché que pertenecía a la niña en esa tumba», dijo otro. «La atropelló un camión al día siguiente de su muerte. Dicen que volvió de entre los muertos». En la oficina de correos, incluso el cartero bromeaba nerviosamente. «No parpadea. Juro que lo vi sentado allí a través de un rayo». No se inmutó. Y, mientras tanto, Sara escuchaba, con su pena agudizada por el creciente peso de historias demasiado irreales para creerlas, pero, de algún modo, demasiado precisas para ignorarlas. Sara no sabía qué creer. La lógica le decía que el perro era solo eso, un perro abandonado o perdido. Tal vez atraído por el aroma de las flores o la tranquilidad del cementerio. Pero cuando regresaba cada mañana y lo veía allí de nuevo, impasible y vigilante, una parte de ella se agitaba de una manera que la asustaba. Ella siempre había creído que el dolor era algo a lo que se sobrevivía, no algo que se pudiera compartir. Sin embargo, observar a ese perro, silencioso y solemne, la hizo preguntarse, ¿había dolor en sus ojos? ¿O algo más? ¿Devoción? Arrepentirse. Sintió que su inquietud se convertía en algo más suave. Curiosidad, tal vez. O la dolorosa esperanza de no estar tan sola en este dolor como pensaba. A la cuarta mañana, Sara llegó con una ofrenda de paz, pollo envuelto en papel de aluminio. Aún caliente, se arrodilló junto al perro y lo colocó suavemente a su lado. «Debes estar muriéndote de hambre», susurró. Él no se movió. Sus ojos nunca abandonaron la lápida de Lily. Pasaron las horas. La comida se enfrió. Un par de cuervos aterrizaron y luego se fueron volando ilesos. Al anochecer, quedó claro, no había comido ni un solo bocado. No fue el hambre lo que lo ancló allí. Era algo más profundo. Algo inquebrantable. Sara recogió el florete y se recostó, con el corazón pesado por la confusión y un extraño y creciente respeto. Después de eso, Sara dejó de intentar alejarlo. En cambio, ella simplemente se sentó a su lado, día tras día, bajo las nubes o el sol. Permanecían como estatuas en el jardín del dolor, ella con las manos cruzadas y los ojos vidriosos, él con la mirada fija y la respiración tan quieta que apenas agitaba la hierba. Empezó a hablar, al principio en voz baja, contándole cosas que no podía decirle a nadie más. Sobre la risa de Lily, el vacío de la casa, la culpa que le mordía las costillas. El perro nunca la miró, nunca ladró. Nunca se movió, pero de alguna manera, en la tranquila presencia de esta afligida criatura, el propio dolor de Sara se volvió soportable. Era como si dos cosas rotas se hubieran encontrado en la oscuridad. Una tarde, la lluvia cayó suavemente, como si el cielo llorara con ellos. Sara no se fue. Él tampoco extendió la mano lentamente, casi temerosa de romper la sagrada quietud que había entre ellos. Sus dedos rozaron su pelaje húmedo. Por un segundo permaneció quieto. Luego, con un ligero movimiento, se inclinó hacia su mano y exhaló.
No fue solo un suspiro. Fue una liberación, una rendición suave y temblorosa que abrió algo en su interior. Ella no se apartó. Él tampoco. Se sentaron así bajo la lluvia, dos almas unidas por el dolor. Finalmente tocando a través de la tormenta. Ese suspiro resonó en el pecho de Sara, mucho después de que dejó de llover. Ella no podía explicarlo. No fue solo una respuesta animal. Se sintió intencional, como si el perro hubiera estado reteniendo un dolor que ya no podía soportar solo. A la mañana siguiente, llegó sin comida ni ofrendas, solo preguntas. ¿Quién eres? Ella susurró. ¿Por qué su tumba? ¿Por qué quedarte cuando podrías irte? Él la miró entonces, la miró de verdad, y por primera vez. Sara vio algo detrás de esos ojos color ámbar. Dolor. Memoria. Objetivo, la golpeó como una ola. Este perro no estaba perdido. Él había elegido este lugar. Eligió a su hija y ahora, tal vez, Sara sea la elegida. Sara, que ese momento encendió una chispa en su interior. No miedo, no tristeza, pero necesito. Tenía que conocer su historia, tenía que entender, al final de la semana. Sara ya no veía el cementerio solo como un lugar de finales, se había convertido en un punto de partida. El perro, silencioso, firme, inexplicablemente atraído hacia el lugar de descanso de Lily, ya no era un misterio que pudiera ignorar. Necesitaba respuestas, no solo por su paz, sino por la de él. ¿A quién había perdido? ¿Qué lo unía aquí? ¿Y por qué, entre todas las tumbas del mundo, había elegido la de su hija? Mientras estaba de pie, sacudiéndose la tierra húmeda de los vaqueros, el perro se levantó a su lado. No hablaron, no era necesario. Juntos caminaron hacia un pasado que ninguno comprendía del todo, y un futuro que descubrirían uno al lado del otro. El sol apenas había llegado a la cima de las colinas y el rocío aún se adhería a la hierba cuando Sara atravesó las puertas del cementerio. Se había convertido en su ritual matutino. Llegar antes de que el mundo se agitara, respirar el silencio y hablar en voz baja a la piedra que llevaba el nombre de su hijo. Al principio, el perro la había observado desde lejos. Un centinela silencioso junto a otra tumba, inmóvil y distante. Ella no se acercó. El dolor le había enseñado a respetar la distancia, incluso en los demás, pero ahora. Las cosas son diferentes. Esta mañana, cuando Sara cruzó el camino de grava, el perro levantó la cabeza. Su cola, una vez inmóvil como una piedra, dio un movimiento único y cauteloso. Ella hizo una pausa. «Hola, amigo», susurró con voz insegura. No se acercó, pero tampoco apartó la mirada. Durante 10 minutos permanecieron sentados en silencio, ella en el banco junto a su hijo, él en su puesto habitual. Pero esa cola seguía moviéndose, suave y lentamente, como si reconociera que algo frágil se estaba formando entre ellos. Esa mañana, Sara lloró un poco menos. Esa mañana, ella no estaba completamente sola. Nombrar algo es un acto de reclamación. De ver, Sara nunca tuvo la intención de acercarse tanto. Pero el dolor tiene una forma de necesitar compañía, incluso si viene con 4 patas y ojos atormentados. Él siempre está en las sombras. Había dicho en voz alta una vez, mirándolo alejarse fuera de su alcance. Siempre mirando, siempre ahí. A la mañana siguiente, mientras él se acercaba con pasos vacilantes y el mismo movimiento suave, la palabra se escapó de sus labios como si siempre le hubiera pertenecido. Sombra. El perro se quedó paralizado por un momento, con las orejas alerta. Luego, lentamente, se sentó a sus pies. Se sentía correcto. No es como ponerle nombre a una mascota, pero nombrando un pedazo de dolor que vivía fuera de su cuerpo. Algo constante. Ella extendió la mano. Él no se inmutó. Sus dedos rozaron su pelaje, áspero, enmarañado, pero cálido. Gracias, susurró, con la voz entrecortada. Al nombrarlo, ella no solo lo había reconocido su propia necesidad de ser vista. Empezó sutilmente. Sara saldría del cementerio y Shadow la seguiría. Silenciosamente detrás de ella a cierta distancia, nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. La primera vez, se volvió después de una cuadra y dijo, «No puedes venir conmigo». Se detuvo. La vio irse. Pero al día siguiente, volvió a seguirlo. Esta vez, 2 cuadras. Luego 5. Luego casi hasta el borde de su calle. Cada vez. Sara sintió que el dolor de su pecho se aflojaba. Un poco menos vacío. Un poquito más acompañado.
Y, cada vez, Sombra hacía una pausa, como un guardián que llega al límite de una frontera invisible, luego se daba la vuelta y se retiraba, siempre de regreso a la tumba. No sabía de quién era la tumba, pero nunca estuvo lejos de ello. El ritmo tácito continuó. Visitas matutinas, despedidas por la tarde, hasta que un día se volvió y susurró, «No tienes que ir». Él la miró, pero lo hizo. Siempre lo hice como si custodiara más que una tumba, como si estuviera vigilando a ambos de ellos. La curiosidad se apoderó del corazón de Sara y supo que tenía que saber más. Visitó al veterinario local y le describió el perro que vivía en el cementerio. Para su sorpresa, el rostro del veterinario se suavizó al reconocerlo al instante. Ese es el pastor de Maplewood. La historia era simple pero devastadora. Un incendio arrasó una pequeña casa durante el invierno. El padre lo logró, la madre no lo hizo. En el interior, los bomberos encontraron algo que atormentó incluso a los más experimentados, un perro acurrucado alrededor de la cuna de un bebé, con el pelaje chamuscado y las patas quemadas. Pero vivo, no había salvado al niño. Pero nunca. Se apartó de su lado. A Sara se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué pasó después? Nadie lo reclamó. El padre no pudo soportarlo. El perro seguía escapando de los refugios. Siempre terminaba de regreso en el cementerio. Creemos que el bebé fue enterrado allí. Esa noche, Sara se sentó junto a Shadow bajo un cielo cubierto de nubes. Ella puso una mano en su espalda y por primera vez él se inclinó hacia su toque. Yo también perdí un hijo, murmuró. Él no se movió. Solo escuché dos almas, un dolor atado por las cenizas, unidos por un amor que sobrevivió a todo. Estaba en sus ojos esa mirada, medio alerta, medio vacía, como si todavía estuviera escuchando gritos que nunca llegarían. Sara lo sabía. Conocía demasiado bien ese dolor silencioso. Había probado la terapia, pastillas, grupos de apoyo, pero nada de eso. Llegó al dolor debajo de sus costillas, la parte que recordaba canciones de cuna, calcetines diminutos y el último pitido del hospital. Ahora, sentada junto a Sombra, mientras el viento agitaba las hojas caídas a su alrededor, susurró, «¿Sabes lo que es perder el latido del corazón por el que viviste?» Apoyó la cabeza en su rodilla. Sin sonido, ningún movimiento brusco, solo presencia. Ella no lloró esta vez. Ella simplemente cerró los ojos y dejó que el silencio dijera las cosas que nadie más podía entender. El dolor los había hecho invisibles para el mundo. Pero de alguna manera se habían encontrado. No para arreglar el dolor, pero a compartir. La curación no fue lineal. Sara lo aprendió por las malas, incluso cuando Shadow comenzó a confiar en ella. Su trauma se adhirió a sus movimientos como sombras a la luz de la luna. Un portazo lo haría retirarse a los rincones, con los ojos muy abiertos y temblando. Los ruidos fuertes le hacían gemir y encorvarse sobre sí mismo. A veces, incluso sus pasos sobre la madera dura lo hacían estremecerse. Odiaba las puertas cerradas. Los manosearía frenéticamente. Respira demasiado rápido. Sara empezó a mantener las puertas abiertas, dejar las luces nocturnas encendidas, hablando suavemente, moviéndose más lento. «Estás a salvo», susurraba, agachándose a su lado, mientras él jadeaba a través de otro pánico. «Aquí no hay fuego. No más llamas». En esos momentos, vio más que miedo, vio recuerdos de humo, calor y impotencia. Se vio a sí misma, agarrada a una fría manta de hospital en el pasillo de urgencias, congelado. Estaban sanando juntos, despacio. Encaja y comienza un estremecimiento a la vez. La tormenta llegó rápidamente. Los truenos crujieron como huesos viejos. La lluvia azotaba las ventanas. Sara estaba sentada acurrucada en su sofá, abrazada a una manta. Cuando un suave rasguño resonó en la puerta principal, ella hizo una pausa. Contuvo la respiración. Otro rasguño. Al abrir la puerta, jadeó. Allí estaba él, Sombra, empapado hasta los huesos, temblando violentamente, con los ojos muy abiertos y una súplica silenciosa. Por primera vez había llegado a su, no como seguidor, sino como alguien que busca refugio. Ella cayó de rodillas. «Oh, cariño, entra, por favor». Sombra vaciló. Luego entró. Con la cola baja y las orejas hacia atrás, ella lo secó con una toalla, diciendo tonterías suaves y tranquilizadoras. Él no se inmutó, no retrocedió. Esa noche se sentaron juntos en el suelo. Las luces parpadearon y los truenos retumbaron.
pero en su presencia, poco a poco se relajó. Apoyó la cabeza en su regazo. Esa tormenta no fue solo el clima. Fue un punto de inflexión. Por primera vez, su refugio no era una tumba. Esa noche, Shadow no se fue y caminó un poco, olfateando los rincones de su tranquila casa, y finalmente, se instaló justo a los pies de su cama. Sarah observaba desde su almohada, con el corazón encogido, sin saber si debía moverse, respirar o hablar, pero cuando ella susurró, «Buenas noches, muchacho», sus orejas se movieron y dejó escapar un suspiro que sonó a rendición. Por primera vez desde la muerte de su hijo, alguien más compartió su sueño, no para llenar el silencio, pero para mantenerlo unido. Pasaron las semanas, y las cosas diminutas, casi invisibles, empezaron a cambiar. Sarah se encontró despertando antes de que sonara la alarma y empezó a escribir de nuevo, primero una frase, luego un párrafo. Caminaba con Shadow todas las noches, sincronizando sus pasos. A veces se sentaban en silencio junto al lago. A veces, ella hablaba y él simplemente escuchaba. Le sonrió un extraño en la tienda de comestibles. Una vez se rió cuando Sombra persiguió a una ardilla y se resbaló en la hierba mojada. El dolor no la había abandonado, pero ya no era su dueño, y a pesar de todo, Shadow se mantuvo cerca, todavía vigilando. Aún sanando, dos corazones rotos, latiendo más fuerte juntos. Una nube tormentosa de tensión llena el aire mientras Sarah está parada en la puerta principal, agarrando con la mano la gastada manija de latón. Ante ella, la figura de un extraño se alza grande, con los ojos oscuros por la intención y la postura agresiva. «Él es mío, devuélvemelo», exige el hombre con voz fría y cargada de autoridad. Detrás de él, un camión se detiene en el suelo. Su motor retumba como una siniestra advertencia. El corazón de Sarah da un vuelco. Shadow, su leal compañera, descansa a su lado, sintiendo la hostilidad pero sin comprenderla. Se endereza, le tiemblan ligeramente los dedos y su mente corre. «Él no es tuyo», responde ella, su voz es un susurro, pero llena de desafío inquebrantable. Los ojos del extraño se estrechan y una sonrisa se curva en el borde de sus labios. «Es un perro guardián entrenado. Me pertenece. No tienes derecho a quedártelo». Las palabras golpearon a Sarah como una bofetada. Su estómago se retuerce de miedo. Ella se mantiene firme, pero el peso de su presencia y la amenaza en su voz la inquietan a medida que la voz del hombre se hace más fuerte. Un cambio sutil se apodera de Shadow. La energía que alguna vez fue vibrante en sus ojos se apaga y es reemplazada por miedo, algo que Sarah nunca había visto antes. Su cola cae y su cuerpo se pone rígido. Da un paso atrás, luego otro, con las orejas pegadas a la cabeza. Sarah extiende la mano instintivamente y roza su pelaje, pero se aleja y retrocede hacia un rincón, con los ojos muy abiertos por el pánico, como si hubiera visto un fantasma. La conexión entre ellos se siente frágil en este momento, debilitada por un temor repentino e inexplicable. La voz del hombre corta el denso silencio como un cuchillo. «Ese perro ha pasado por más de lo que jamás entenderás». El pulso de Sarah se acelera a medida que el miedo en los ojos de Shadow se profundiza. Ella sabe que algo anda terriblemente mal. La historia de Shadow, algo que nunca ha compartido, está empezando a desmoronarse ante sus ojos. La mirada del extraño se endurece y sus labios se curvan en una sonrisa torcida. «Él luchó por mí una vez, lo hará de nuevo», se burla, acercándose a Shadow, quien instintivamente retrocede aún más. Sarah siente que el suelo debajo de ella tiembla con la fuerza de esas palabras. Luchó. No puede reconciliar esta imagen violenta con la gentil criatura que ha llegado a conocer. Shadow, que había protegido la memoria de su hija, que había sanado su corazón roto. Nunca podría ser parte de tal brutalidad. «No», susurra Sarah, sacudiendo la cabeza y con el corazón acelerado. «Estás equivocado. Ya no es ese perro. Es mío». Su voz se quiebra mientras habla. El peso de la acusación del extraño la lleva a un temor profundo y tácito. Los días siguientes a la aparición del hombre están llenos de susurros. Sarah los escucha en voz baja en el supermercado, en la oficina de correos, en el restaurante del pequeño pueblo. Algunas personas creen en la afirmación del extraño y asienten con la cabeza en cuanto a que el comportamiento de Sombra, su cautela con los extraños, es prueba de su vida pasada. Otros, sin embargo, apoyan a Sarah con voces feroces y protectoras. «Shadow es un héroe», dicen.
Ha estado con Sarah y su hija en las buenas y en las malas. Es parte de esta ciudad. Pero la división es dolorosa. Cada día que pasa. Sarah siente el peso del juicio y la soledad. Su otrora pacífica ciudad ahora se siente como un campo de batalla. Y Shadow, a pesar de todas sus fuerzas, permanece en silencio, el miedo en sus ojos aún presente, en la penumbra del juzgado local. Sarah se encuentra frente a una sala llena de rostros escépticos. Su voz apenas es un susurro. Ella ruega a los funcionarios que vean la verdad. Shadow no es un luchador. Nunca ha lastimado a nadie. Es mi familia. Me ha salvado de maneras que nadie podría entender. Su súplica flota en el aire, frágil y desesperada. Pero la falta de pruebas contundentes, la presencia intimidante del extraño y la opinión dividida de la ciudad hacen que su caso parezca una causa perdida. A Sarah le duele el corazón al darse cuenta de que su vínculo con Shadow, tan profundamente sentido, puede no ser suficiente para ganar la batalla legal. El sobre llega una mañana fría. Su contenido sellado y siniestro. Sarah lo abre con manos temblorosas y las palabras citación para audiencia judicial le devuelven la mirada en tinta negra. Su corazón se hunde. La batalla legal por el futuro de Shadow ha comenzado y con ella la aterradora posibilidad de perderlo para siempre. Su mente corre con imágenes del hombre que recupera a Shadow, de la vida que han construido juntos desmoronándose hasta convertirse en polvo. Deja el periódico, luchando contra las lágrimas que amenazan con caer. Pero incluso cuando el miedo se aprieta alrededor de su pecho, una parte de ella se niega a dejarlo ir. La sombra es suya, y ella no dejará de luchar por él. La sala del tribunal está repleta y el aire está cargado de tensión. Sarah se sienta rígidamente, con los ojos fijos en Shadow, que yace tranquilamente a sus pies. El hombre está al frente, su mirada fría atraviesa la habitación. Su abogado presenta un argumento fuerte y pulido. A Sarah se le corta el aliento cuando las palabras del juez resuenan en sus oídos. Nos inclinamos a fallar a favor del propietario original. Su corazón tartamudea en su pecho, su sangre se hela al Shadow, sintiendo el cambio en la habitación, mira a Sarah. Por primera vez, su vínculo parece frágil. Las voces fuertes. La jerga legal. Todo se está volviendo demasiado. Pero Sarah no se rendirá. No ahora, no cuando está tan cerca de perderlo. Ella se pone de pie, su voz firme pero feroz. La sombra es mía, declara, con la mirada fija. Él me salvó. Me protegió, y lucharé hasta que no me quede nada con que luchar. La noche antes del fallo final del tribunal, Sarah se va a la cama con el corazón apesadumbrado. La tensión de los últimos días pesa sobre ella como una nube asfixiante. Ella sabe que mañana podría ser el final, pero cuando despierta, Shadow ya no está. La puerta está entreabierta y la casa está inquietantemente silenciosa. No hay huellas de patas, ni collar, nada que sugiera dónde fue frenética. Sarah busca en la casa, el jardín y los bosques cercanos. Ella lo llama por su nombre, su voz se vuelve ronca, desesperada. Pero Shadow se ha ido, dejando solo el doloroso vacío en su pecho. Con una linterna apretada con fuerza en su mano temblorosa, Sarah recorre la ciudad, su corazón late con fuerza en su pecho. Cada rincón de la ciudad ahora es un lugar de miedo. Se le acaba el tiempo. El fallo judicial se emitirá en menos de 24 horas y ella no puede soportar la idea de perderlo. Ella susurra su nombre en el aire frío de la noche, su voz se quiebra con cada paso. Sombra. ¿Dónde estás? Su respiración es entrecortada y su mente es un torbellino de desesperanza. La ciudad ahora parece una ciudad fantasma, cada uno de sus pasos resuena en el silencio. Es temprano en la mañana cuando Sarah, exhausta y al borde de las lágrimas, se topa con un claro en el bosque. La niebla es espesa, el aire húmedo y cargado con el olor a lluvia. Y allí, entre la niebla, lo encuentra. Sombra, acurrucado al pie de la tumba de su hija. Con el pelaje enmarañado por la lluvia y los ojos cerrados en un sueño tranquilo, Sarah cae de rodillas a su lado y un sollozo se le escapa del pecho. La presencia de Shadow aquí, en el único lugar que sabía que era su hogar, la llena de tristeza y comprensión. No solo estaba de luto por su hija, sino que estaba de luto por la pérdida de la familia que una vez tuvo, la familia que había jurado proteger cuando se acerca a él. Sarah siente todo el peso de su dolor compartido. Ambos hemos perdido. Mucho, no. Susurra con la voz entrecortada. Shadow abre los ojos, su mirada es suave y por primera vez en lo que parece una eternidad.
Sara siente la calidez de su amor. Incondicional y puro, ella se acurruca a su lado, dejando que la lluvia los cubra a ambos. En ese momento, se da cuenta de que su vínculo es inquebrantable. Ambos son sobrevivientes, unidos por el amor y la pérdida, sanando juntos de la única manera que saben, impulsada por la necesidad de respuestas. Sara se pone en contacto con el departamento de bomberos y solicita registros del antiguo incendio de la casa, el que había acogido a Shadow, el que casi había destruido todo, después de lo que parece una eternidad. Recibe una llamada. Se han encontrado los registros. Sara contiene la respiración mientras lee el papeleo y luego se detiene. Allí, enterrada entre las cenizas del pasado, hay una fotografía. Una imagen de sombra cubierta de hollín, acurrucada protectoramente junto a un bebé. Con llamas lamiendo los bordes del marco, una sola fotografía. Está borrosa, la imagen distorsionada, por la ira del fuego, pero es inconfundible. Sombra haciendo guardia. Protegiendo ferozmente a un bebé en medio de la destrucción. La foto es todo lo que Sara necesita. Lo sostiene cerca y sus dedos trazan los bordes del recuerdo. Esta es la prueba que ha estado buscando a medida que se corre la voz, la gente del pueblo poco a poco se une a Sara. Escriben cartas, cuentan historias y comparten recuerdos del heroísmo de Shadow. Ya no es el perro del pasado del hombre, él es su protector, su héroe, su familia. Al final, el sistema legal se inclina ante la verdad y Shadow se queda con Sara. El vínculo entre ellos, forjado en las cenizas del pasado, sigue siendo inquebrantable. Un testimonio del amor que puede curar incluso las heridas más profundas. La sala está en silencio. Una pesada tensión llena el aire. El corazón de Sara late con fuerza en su pecho y los momentos finales del juicio se avecinan ante ella. Agarra sus manos con fuerza y los dedos se presionan entre sí como si quisiera mantenerse firme. A su lado, Shadow yace inmóvil en el suelo, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos recorriendo la habitación. Siempre alerta. Ha pasado por mucho, su pasado lleno de tormento, pero en este momento mantiene la calma. Sara respira profundamente y el silencio amplifica sus nervios. Su mente recuerda los últimos años, el abuso, el incendio, la batalla por la libertad de Shadow. Ella no podría haber llegado tan lejos sin él. No es solo un perro. Él es su fuerza. El juez se levanta con su mazo en mano. Y la sala contiene la respiración colectivamente. Cada alma está esperando la declaración que cambiará sus vidas. El juez se aclara la garganta y las palabras brotan con claridad, resonando en el silencio de la sala, con base en los testimonios presentados y las pruebas aportadas. Por la presente declaro que Shadow está legalmente libre de la custodia de su ex abusador. Una ovación cerca de la multitud y el peso del momento se hunde en el pecho de Sara. Ella lucha contra las lágrimas, le tiemblan las manos mientras mira a Shadow, quien se levanta, moviendo ligeramente la cola en reconocimiento de la victoria. El hombre abusivo. Una figura que alguna vez tuvo poder sobre ellos, sale furioso, derrotado y bajo el escrutinio de la ley. Sara da un profundo suspiro de alivio al saber que este capítulo finalmente está cerrado y que el pasado de Shadow nunca volverá a definirlo. Más tarde, Sara y Shadow visitan el cementerio. El día está nublado y el aire fresco debido al frío de principios de otoño, pero Sara siente una sensación de paz. Se arrodilla ante las tumbas y coloca 2 flores, una para su hija, cuya vida fue arrebatada demasiado pronto, y otra para el bebé que Shadow intentó salvar tan desesperadamente en el incendio. Sus dedos recorren suavemente la lápida, como si se conectaran con los espíritus de aquellos a quienes ha perdido, y Shadow yace silenciosamente a su lado, una compañera silenciosa. En este momento de reflexión, Sara susurra una oración. El peso de la pérdida aún está presente, pero ahora acompañado de una sensación de esperanza. Shadow apoya la cabeza en su rodilla como si sintiera la profundidad de sus emociones. Juntos, honran las vidas perdidas y el viaje por delante. A medida que pasa el tiempo, las pesadillas que alguna vez atormentaron a Shadow se desvanecen. Ya no se despierta en medio de la noche, temblando y gimiendo como si estuviera atrapado en la oscuridad de su pasado. Ahora duerme tranquilamente, acurrucado junto a Sara, y su suave respiración le asegura que por fin se siente seguro. Sara permanece despierta algunas noches, mirándolo con gratitud en su corazón. El vínculo entre ellos no ha hecho más que profundizarse.
Su confianza en la humanidad se restablece poco a poco, pieza a pieza, a medida que sanan juntos. Cada toque suave, cada momento de calma ha erosionado el trauma. Shadow ya no es solo un superviviente, está prosperando, conmovida por su viaje. Sarah comienza a trabajar como voluntaria en el centro de duelo local, utilizando la historia de Shadow para ayudar a otros a superar el dolor de la pérdida. Ella comparte sus experiencias, la devastación de ese incendio, la lucha por la libertad de Shadow y la curación que surgió simplemente por estar juntos. En el centro de duelo, Sarah encuentra su voz. Habla con pura emoción y describe cómo la lealtad inquebrantable de Shadow se convirtió en su ancla y cómo la conexión entre ellos ayudó a reparar sus corazones rotos. Sus palabras resuenan en los demás, ofreciéndoles esperanza, y Shadow, siempre su fiel compañero, yace a sus pies durante cada sesión. Su presencia es un símbolo silencioso pero poderoso de recuperación. Una tarde soleada en el parque. Una niña corre hacia Shadow con los ojos muy abiertos y la mano extendida. Sarah observa nerviosamente, sin estar segura de cómo responderá a Shadow. Su pasado le había enseñado a ser cauteloso y a mantenerse alejado de los extraños, pero hoy algo es diferente. Shadow se queda quieto, moviendo suavemente la cola. Una suave señal de confianza. La niña se arrodilla a su lado y le rodea el cuello con los brazos en un fuerte abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, Shadow no se inmuta. Él se inclina hacia su abrazo. Con una silenciosa aceptación en sus ojos, Sarah sonríe y su corazón se hincha de orgullo. Es un momento en el que se siente como si todo hubiera cerrado el círculo. La prueba final de confianza. Shadow, el perro que alguna vez estuvo domado, ahora abraza el amor sin dudarlo. Mientras la niña se aleja, Shadow la observa por un momento, todavía moviendo la cola. Antes de volverse hacia Sarah. El vínculo entre ellos es más profundo que nunca. Él ya no es solo el animal destrozado que ella salvó. Él es su compañero, su protector y su fuente de consuelo inquebrantable. Sarah se agacha a su lado y pasa los dedos por su pelaje. Ahora estás a salvo, susurra, su voz temblando, ligeramente por la emoción. Ambos lo somos. Shadow la mira, sus ojos llenos de una tranquila comprensión. Juntos han enfrentado lo peor del mundo y juntos han encontrado la curación. El viaje ha sido duro, pero han salido del otro lado más fuertes. Y ahora enfrentarán lo que venga después juntos. El sol se estaba poniendo, proyectando un cálido y dorado resplandor sobre la sala de estar. Sarah estaba sentada junto a la ventana, con la correa vacía en sus manos. Una vez lo había sostenido con lágrimas en los ojos, símbolo de todo lo que había perdido. Pero hoy se sintió diferente. Ya no era un recordatorio de su dolor. Era un símbolo de todo lo que había ganado. Shadow ya no era solo el perro que la salvó, él era su ancla, su compañero, y en ese momento se dio cuenta de hasta dónde habían llegado juntos. Su viaje, desde el dolor hasta la curación, quedó escrito en cada paso que dieron uno al lado del otro. Transición no fue solo la ausencia de tristeza lo que llenó su corazón. Fue la presencia de algo más profundo. Algo tácito, pero entendido. Sarah cerró los ojos por un momento. Los recuerdos de esa primera noche que trajo a Shadow a casa inundaron su mente. Estaba destrozado, asustado y solo, igual que ella. Ambos habían estado cargando con el peso de la pérdida, y de alguna manera extraña e inexplicable, el dolor los había atado. Pero a medida que pasó el tiempo, no fue el dolor lo que los mantuvo juntos, sino el amor tranquilo que habían llegado a compartir. Sombra se había convertido en su roca y ella en su refugio seguro. Juntos habían construido una vida basada en la curación. Transición fue este amor el que poco a poco había unido sus corazones, un acto de bondad. La vez, Sarah había intentado todo para sanar, la terapia, los grupos de apoyo, los medicamentos, pero nada había funcionado realmente hasta que tuvo Shadow a su lado. No fue un médico ni un consejero lo que le ayudó a encontrar la paz. Era la presencia constante de un perro que comprendía su dolor sin una sola palabra. La forma tranquila en que Sombra se sentaba con ella, con la cabeza apoyada en su regazo, y los ojos llenos de comprensión, se había convertido en su terapia. Ahora se dio cuenta de que la verdadera curación no requería hablar sobre el dolor, sino compartirlo. Transición, Shadow le había mostrado que, a veces la curación no proviene de explicar el dolor, sino simplemente de estar presentes, juntos. Sarah se había preguntado a menudo qué estaría pensando Shadow. Él nunca ladró en respuesta a sus emociones.
Nunca se quejó para expresar sus sentimientos, pero ella lo sabía por la forma en que la miraba, con ojos que parecían ver más profundamente que las palabras. Él entendió, no había necesidad de conversar cuando su conexión era tan profunda. Cada silencio que compartieron estaba lleno de respeto mutuo, un vínculo forjado a partir del dolor que ambos habían soportado. Transición en este tranquilo entendimiento. Sara encontró consuelo, su corazón estaba en paz, sabiendo que no necesitaban palabras para comunicarse. Su vínculo no había sido inmediato, había sido necesario tiempo, paciencia y voluntad para sanar juntos. Ambos habían sido destrozados a su manera, cada uno con cicatrices que el mundo no podía ver. Pero con el tiempo, Sara había observado cómo Shadow se hacía más fuerte, sus ojos ya no estaban llenos de miedo y su cuerpo ya no temblaba de incertidumbre. Y mientras él sanaba, ella también. Juntos, habían unido los fragmentos de sus corazones rotos para formar algo nuevo. Fue un proceso lento, pero fue hermoso. Transición, lo que comenzó como dos almas perdidas que se encontraron, se transformó en una asociación de amor y resiliencia, un recordatorio de que la curación no es una carrera, es un viaje. Sara estaba en el cementerio, el viento frío rozaba sus mejillas. Había venido a visitar la tumba de su hija y, como siempre, Sombra había ido con ella, pero hoy algo se sentía diferente. Los días de dolor habían quedado atrás. Lo que había comenzado como una vigilia por su familia perdida ahora era algo completamente distinto. Shadow nunca había estado esperando que regresara el pasado. Había estado esperando que alguien lo necesitara, que alguien compartiera su dolor, su esperanza y su amor. Alguien como Sara. Mientras se arrodillaba junto a la tumba, Shadow se sentó tranquilamente a su lado, con la cabeza apoyada en su rodilla. Él había encontrado su propósito en ella y ella en él. El vínculo que habían compartido desde el principio no se trataba solo de sobrevivir al pasado, sino de construir un futuro juntos. Transición, con este entendimiento, Sara le susurró suavemente a Shadow, ahora estás en casa y yo también.